En esta mañana vamos a estar en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Y aún estamos en esos mensajes, ¿verdad?, de la encarnación, de la Navidad. Este es el primer domingo después de la Navidad. Pero pronto volvemos a los Salmos. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Y un mensaje parecido a este verso, lo habíamos tocado el 6 de agosto del 2023, así que ya ha pasado bastante tiempo. Gálatas 4, versos del 1 al 7. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la adopción, y sé que he tocado este tema inclusive semanas anteriores cuando tocamos Juan capítulo 1, verso 14, inclusive también el 12, verso 4 y verso capítulo 12. ¿Y por qué he decidido tomar Gálatas capítulo 4, 1 al 7? Al parecer la Biblia nos enseña que la encarnación, o sea que la primera venida de Dios al mundo, trae consigo también la adopción. Y fíjense que Juan en su prólogo, en su introducción al libro de Juan, él nos habla acerca de la adopción. Fíjense que Juan capítulo 1, verso 12, dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y fíjense lo que Pablo también dice en Gálatas 4, capítulo 1, y luego nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Dice, Gálatas 4, verso 4, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Juan habla de la primera venida de Cristo, dice que el Verbo se hizo carne. Y luego verso 12 habla de la adopción. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo le dio la potestad, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y luego Pablo, hablando de la encarnación, de la primera venida del Señor Jesucristo, también conecta su venida ¿con qué? Con la adopción. Así que a luz de lo que hablamos el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, donde hablamos que Jesús es la luz, tenemos que ver entonces en qué afecta esa luz a nuestras vidas. ¿Cómo debemos vivir bajo la luz del Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos de actuar como herederos o como recipientes por gracia de la luz del Señor Jesucristo? Y la respuesta que nos da Juan y la respuesta que nos da Pablo es que debemos de vivir como hijos de Dios. Y esa es la manera en la que nosotros demostramos que hemos recibido la luz del mundo. Cuando vivimos como hijos adoptivos del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Así que nos ponemos de pie y leemos Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver
que en el Hijo de Dios se encuentra la adopción. En esta mañana vamos a ver que en el Hijo de Dios se encuentra la adopción. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. En el Hijo de Dios se encuentra la adopción, es el primer punto, versos 4 al 5. En el Hijo de Dios se encuentra la adopción, versos 4 al 5. Segundo punto, el verso 6, en el Hijo de Dios tenemos adopción segura. Segundo punto, en el Hijo de Dios tenemos adopción segura, verso 6. Y verso 7, en el Hijo de Dios podemos vivir como herederos de Dios. Verso 7. Tercer punto, en el Hijo de Dios podemos vivir como herederos de Dios. Este es el verso 7. Así que vamos al primer punto. En el Hijo de Dios se encuentra la adopción. Y aquí vamos a ver, primero, en el tiempo determinado Dios se hizo hombre. Y vamos a ver, segundo, que en el cumplimiento del tiempo Jesús vino a redimir. Así que vamos a ver que en el tiempo determinado Dios se hizo hombre. Pablo nos dice en Gálatas, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que Pablo nos dice que en el tiempo determinado, en el tiempo que la Trinidad acordó en el acuerdo de la Trinidad antes de la fundación del mundo, se cumplió en el pesebre. Se cumplió en el día de Navidad, se cumplió en Belén, cuando el Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre, encarnó en cuerpo de hombre. Y este también es el cumplimiento que fue anunciado en Génesis 3:15. Yo creo que si usted cuenta cuántas veces se menciona Génesis 3:15 desde este púlpito, quizás sería todos los domingos. Así que Génesis 3:15 se cumple en el pesebre. Se cumple allí cuando Cristo, cuando el Mesías se hizo hombre. Pero fíjense que Génesis 3:15 es la portada, es la introducción al anuncio de la venida de Cristo, porque toda la Escritura, desde el principio, inclusive desde Génesis, se anuncia que viene el Mesías. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, en todo momento, en todo tiempo, estaban en la espera de Dios, estaban en la espera del Salvador, estaban en la espera del Mesías. Durante toda la historia del Antiguo Testamento y todo el principio del Nuevo Testamento se está anunciando la venida del Señor Jesucristo. Se está anunciando que Dios iba a venir a salvar al mundo. Y fíjense que el anuncio comienza exactamente luego de la caída del hombre. Luego de la caída del hombre, Dios viste a quien, a Adán y a Eva. Ellos se sintieron avergonzados de estar desnudos delante de Dios. Cuando ellos pecaron, se escondieron. Y fíjense que ellos creían que podían resolver el problema del pecado y se taparon con hojas. Pero cuando Dios los vio y los vio desnudos, Dios les cubrió con ropa ¿de qué? De animal. Desde ese sacrificio, desde ese momento, se está anunciando que viene el Mesías. Cuando escuchamos la historia de Noé, cuando Dios dice a la familia de Noé, sube al arca y serán salvos del diluvio. El arca está anunciando al Salvador que viene en el futuro. Cuando Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo al monte y sacrifícalo. Y ahí Dios estaba poniendo en examen la fe de Abraham, en examinación, en prueba. Y cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, Dios le frenó y le dijo no. Y él proveyó ¿qué? Un cordero, un animal. Ahí se está anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y estoy tomando algunos aspectos del Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a David a sentarse en el trono y ser rey de Israel. Y Dios le prometió, este trono será para siempre. No tendrá fin. Ahí el Señor está anunciando que viene Rey de Reyes y Señor de Señores en el futuro y tomará el trono y vendrá a reinar para siempre. Así que una y otra vez se está anunciando de la venida del Señor Jesucristo, hasta que Pablo dice, y llegó el cumplimiento, la plenitud del tiempo,
en donde el Señor Jesús vino y nació de la Virgen María, de una mujer. ¿Para qué Dios trajo al Señor? Primero, fíjense que vino, para Pablo es bien importante que haya venido de una mujer, porque Dios mismo tomó la sustancia humana de María y fue Dios siendo concebido por la obra y poder del Espíritu Santo. Así, teniendo un cuerpo verdadero, Jesucristo tenía un cuerpo como nosotros, de carne y hueso, que se cansaba, tenía hambre, dormía. Tenía un alma racional también, o sea que era completamente un hombre, sin dejar de ser completamente Dios. Para Pablo era importante, él dice, nacido de la mujer, nacido bajo la ley. ¿Y por qué bajo la ley? Hermanos, nació bajo la ley. Esa ley que Dios le dio a Adán y a Eva en el principio: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa ley que Dios le dio a Moisés en la ley moral, los 10 mandamientos. Esa ley en donde se constituye el pacto de obra, el pacto en donde Dios le dice a Adán: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comen de él van a morir. Jesucristo vino a estar bajo esa ley. ¿Y por qué vino a estar bajo esa ley? Porque nosotros estábamos bajo esa ley. Esa ley no fue rota, esa ley no fue cancelada. Todo ser humano tiene la obligación de seguir la ley de Dios. Todo hombre y mujer que nace en la faz de la tierra tiene el llamado y tiene la responsabilidad de seguir la ley de Dios, de obedecer a Dios. Pero sabemos que bajo la ley, que bajo los mandamientos, el hombre no puede obedecerlo perfectamente. El hombre no puede seguir la ley perfectamente, y es por eso que Cristo vino a estar bajo la ley. El catecismo de los niños, el catecismo infantil, pregunta: ¿puede ser salvo cualquier persona a través del pacto de vida? El pacto que se le dio a Adán. La respuesta es no. Nadie será salvo por el pacto de vida, o ese pacto de la ley. Y la pregunta que le sigue es: ¿y por qué no pueden ser salvos por el pacto de la ley? Porque todos lo han rompido y son condenados por él mismo. Todos hemos roto la ley de Dios. Y por haber roto la ley de Dios estamos condenados. Somos culpables por no seguir, por no obedecer, por no amar, por no servirle al único Dios verdadero. Y por eso Cristo vino a estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo era el único que podía seguir la ley de Dios perfectamente. Porque antes, bajo la ley de Adán, bajo la ley de Moisés, Adán era nuestro representante. Y como nuestro representante, como nuestra cara, como nuestra portada, Adán falló delante de Dios. Y Romanos dice que Jesús es el segundo Adán. Vino bajo la ley. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios, en representación de su pueblo, en representación de los que Él iba a salvar, en representación de aquellos que iban a poner la fe, Él iba a cumplir la ley de Dios perfectamente. ¿Y para qué Él vino a cumplir la ley de Dios perfectamente? Para que nos redimiera, para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos estar en un plano bueno delante de Dios. Antes era por obra en Adán y Eva, pero desde que el hombre cayó, Dios dijo: ya ustedes no pueden seguir la ley, ustedes serán salvos por gracia. Ustedes serán salvos por el Señor Jesucristo, por aquel que va a nacer en el pesebre. Y por eso vino Cristo, a cumplir la ley de Dios perfectamente. ¿Para qué? Para que en el cumplimiento del tiempo Jesús nos salvara, nos redimiera. Él vino a salvarnos, a redimir al mundo. Él no vino a hacer milagros. Él hizo milagros, pero eso no era su fin. Su fin era dejarnos saber el evangelio. Su fin era anunciarse como Dios mismo, como el único salvador de los pecadores. Esa era su misión: morir en la cruz, cumpliendo la ley de Dios para salvarnos por gracia, a quienes éramos
realmente culpables, desobedientes, caminando en contra de Dios. Y estábamos bajo la maldición de Dios. Estábamos destinados a pagar nuestros pecados con nuestras vidas. Y Cristo, por amor, por gracia, por misericordia, en representación, en lugar de nosotros, murió en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos salvos, sueltos de la maldición de la muerte. Pero no solamente eso, sino para que nosotros gozáramos de todos los privilegios que Él tenía como hijo de Dios. Hermanos, los mismos privilegios que Cristo tiene como hijo de Dios, Él nos los cedió a nosotros. Y ahora nosotros podemos disfrutar de ser hijos de Dios por medio de ¿qué? De la adopción por medio del Hijo natural, eterno de Dios. Solamente por medio de Él nosotros podemos ser hijos adoptivos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. La pregunta 34 del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿qué es la adopción? Y la respuesta dice: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Cuando Dios ve a su Hijo amado teniendo el bautismo, Dios dice: este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Hermanos, antes éramos hijos de perdición, hijos de oscuridad, hijos de la ira, hijos del pecado. La Biblia habla también que éramos hijos del diablo. Y ahora disfrutamos de todos los privilegios de ser ¿qué? Hijos de Dios. De que esas mismas palabras que Dios le pronunció al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios ve la sangre de su Hijo sobre nosotros, Él también nos dice sobre la iglesia: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia, gracias a mi Hijo natural, el Señor Jesucristo. Tenemos toda la certeza de que Dios está complacido con nosotros, no por nuestras habilidades, nuestra obediencia y nuestra obra, sino solamente por la obediencia y obra de Cristo Jesús. Somos llamados hijos de Él. ¿Y qué privilegios tenemos como hijos de Dios? Y esto yo se lo he dicho antes. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de tener comunión con nuestro Padre. Tenemos comunión con Dios. Segundo, tenemos las herramientas de poder hablar con Dios. Tenemos la oración. Tercero, venir libre ante la presencia del Padre. Antes necesitábamos mediadores. Ahora Cristo es nuestro mediador y nos dice: ustedes tienen entrada ante el trono de la gracia. Tenemos seguridad del amor de Dios. Hermanos, tenemos seguridad del amor de Dios. Si alguna vez usted duda que Dios le ama, mire a la cruz del Calvario. Si alguna vez usted tiene duda que Dios le ama, mire que Él envió a su Hijo al pesebre. Y dice la Escritura que Él no cometió ningún tipo de pecado. Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de tener paz de conciencia. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos el privilegio del gozo en el Espíritu Santo. Tenemos crecimiento en gracia. Y tenemos la perseverancia hasta el final. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: que en el Hijo de Dios tenemos adopción segura. Una adopción para siempre. Una adopción que no se puede dar para atrás. Dios no se equivocó en llamarnos y en traernos a Cristo Jesús. Dios sabe quiénes éramos antes de la fundación del mundo. Y no quiero que se equivoquen. Dios no nos vio en la fundación del mundo y Él predestinó salvarnos porque Él en algún momento Él vio el futuro y dijo: estos van a ser buenos hijos míos. No. Fue por gracia. Él sabíamos que estábamos perdidos. Él sabíamos que teníamos inseguridades. Él sabíamos que íbamos a luchar hasta que Él viniera con ciertos pecados. Él sabía que estábamos rotos.
Él sabía que estábamos sufriendo por cosas innecesarias. Él sabe que íbamos a sufrir por la consecuencia del pecado en nuestro cuerpo, en la enfermedad. Él sabía que con el pasar del tiempo, nuestra mente y nuestro cuerpo se va desgastando. Él nos salvó solamente por gracia. Él nos adoptó y esta adopción es segura, es para siempre. ¿Por qué? Porque es trabajo de Dios en nosotros, es trabajo del Espíritu Santo. Y aquí, en el segundo punto, en el Hijo de Dios tenemos adopción segura. Primero vamos a ver que la adopción es segura por el Espíritu Santo. Fíjense lo que Pablo dice: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios envió al Espíritu Santo que procede del Padre y procede del Hijo. Pablo se refiere a lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, 26, que él dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo Jesús, nos lleva a Él. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Fíjense lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 18, que Él iba a enviar al Espíritu Santo como garantía de que somos hijos de Dios. Él dice que cuando venga el Espíritu Santo no vamos a ser huérfanos. Juan capítulo 14, verso 18 dice: no os dejaré huérfanos. No nos va a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que en nosotros nos da el testimonio de Cristo. Y por Cristo nos da el testimonio de que somos hijos de Dios. Somos adoptados por Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y es por eso que podemos decir: Abba, Padre. Podemos con toda confianza decir: Dios, tú eres mi Padre. Dios, tú me amas. Y soy hijo tuyo hasta que tú regreses y por toda la eternidad. Por eso podemos decir con mucha confianza: Dios es nuestro Padre celestial. Hermano, esta es la historia, este es el mensaje que Dios está dando desde antes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Él una vez y otra vez decía: llamaré al que no es pueblo mío, pueblo mío. Llamaré a los que no son hijos míos, hijos míos. Y esto es lo que estamos experimentando hoy en estos momentos. Si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, usted no era pueblo de Dios, usted no era hijo de Dios. Y gracias a Dios nosotros podemos decir: Abba, Padre, porque Él ha hecho a aquellos que no eran pueblo suyo, pueblo suyo. Y hoy somos con toda seguridad hijos de Dios. Dios quería estar con nosotros. Dios quería una reconciliación con nosotros. Dios quería que nosotros fuéramos hijos suyos. Por eso envió a Cristo en el pesebre. Por eso vivió una vida perfecta. Por eso murió en lugar de usted en la cruz. Y por eso resucitó al tercer día. Y hermano, déjeme decirle algo. La adopción no es un proceso. La adopción en Cristo Jesús no es un proceso. No es que usted se hace más hijo y más hijo de Dios al pasar del tiempo. Eso no es un proceso. Inclusive Dios no se avergüenza de nosotros de llamarnos hijos. Y esto es por la garantía de Cristo Jesús. El ser hijo de Dios es una declaración. Es un acto de la libre gracia de Dios. Así es que lo explica nuestro catecismo. Es un acto de la libre gracia de Dios. Es decir, que cuando nosotros hemos puesto la fe en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo cambió nuestros corazones y pusimos la fe en Cristo, Él nos justificó. Y con la justificación, o sea, con el perdón de pecado, nosotros también somos hijos de Dios. Es una declaración, es una imputación de parte de Dios. Estamos unidos a Cristo, pues entonces usted es hijo mío.
No es un proceso, no lo confundan. En ocasiones quizás usted dice, es que quiero ser como que más hijo de Dios. No, usted es hijo de Dios. Ahora, usted no confunda la adopción con la santificación. La adopción es una declaración, es algo seguro que nosotros tenemos. Si hay algo que usted tiene seguro en esta vida, es la adopción. Inclusive, si usted ha saldado su casa, inclusive eso no es más seguro que la adopción. Hermano, usted tiene hijos y sus hijos no dejan de ser hijos de usted. Hijos malos, hijos buenos, no dejan de ser hijos de usted. Nosotros somos hijos de Dios. Es un acto, es una obra de Dios. Estamos seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque no fue obra de usted que usted fuera hijo de Dios. No fue obra mía para ser hijo de Dios. Fue obra del trabajo perfecto de Cristo. Por eso somos hijos de Dios. No es un proceso. Y hermano, yo quiero que usted se alegre. Que usted se regocije, que a pesar de las dificultades de la vida, que a pesar de la lucha con el pecado, que a pesar de las desilusiones en esta vida, del cansancio, usted nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios hasta que Cristo regrese y por toda la eternidad. Y por eso vamos a ver, tercer punto, en el Hijo de Dios podemos vivir como herederos de Dios. Pablo dice en el verso 7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y hermanos, sí hay una herencia. Pedro nos dice que hay una herencia incorruptible, inmarcesible, que no termina, no tiene fin. Es una herencia eterna que tenemos por medio de la fe viva en Cristo Jesús. Esta herencia no la tenemos que trabajar. Quizás en esta vida hay ciertos herederos que en vida trabajan por su herencia. Si su papá tiene bienes, si tiene casa, si tiene dinero, quizás los hijos entran y ayudan y multiplican ese dinero. Quizás le dan mantenimiento a la casa. Quizás si tiene compañía, entran a la compañía y comienzan a trabajar y enchanzar esa herencia, multiplicar esa herencia. Pero así no funciona la herencia de Dios. Nosotros no hicimos absolutamente nada como herederos. Y no podemos hacer absolutamente nada como herederos. Todo el trabajo lo hizo Dios por nosotros. Todo el trabajo lo hizo Cristo por nosotros. Si nosotros pudiéramos aumentar la herencia celestial, hermano, ¿sabe qué? Se dañaría. Entraría la corrupción a esa herencia. No la tuviéramos ni eterna ni segura. Pero como fue Cristo, no hay ningún tipo de pecado, no hay ningún tipo de corrupción. Es una herencia eterna y segura porque fue Dios el que trabajó nuestra herencia. Porque Él era el único que podía trabajar esa herencia. De lo contrario, lo hubiésemos dañado. La herencia celestial no es de esa manera. Nosotros no trabajamos absolutamente nada. Somos herederos de Dios. Y como herederos, hermanos, tenemos que actuar como hijos de Dios. Fíjense lo que Pablo dice. Por tanto, ya no eres siervo. Los siervos vivían bajo su amo. Y los siervos en ocasiones disfrutaban de todos los bienes y de todas las bendiciones que tenía su amo. Y para este tiempo habían siervos que decían, no me dejes ir, yo me quedo en esta casa para siempre. Porque tenían todos los beneficios y los privilegios del amo. Pero hay algo que no tenían. Y los diferenciaban de los hijos del amo. ¿Y qué era? La herencia. Los siervos no tenían herencia. Los hijos del amo tenían herencia. Y fíjense que él dice, sino hijos, y si hijos también herederos. Hermanos, los herederos nos comportamos como herederos. Los hijos nos comportamos como hijos de Dios. Así que nuestra adopción debe ser vivida a la luz de la vida de Cristo. Nuestra adopción debe ser vivida a la luz de la vida de Cristo. Vivir como herederos, como hijos de Dios.
Somos adoptados por Dios en Cristo Jesús. Y esto conlleva algo, que debemos de vivir como hijos de luz. Que debemos de vivir como aquellos que somos portadores de esa herencia eterna. Debemos de vivir imitando a nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo debemos de vivir? ¿Cómo sucede esta vivencia de ser hijos de Dios, de representar esa herencia que tenemos? El verdadero hijo de Dios, anhela vivir para la gloria de Dios. El verdadero hijo de Dios, el verdadero heredero de Dios, quiere vivir más que tener cualquier otra cosa en el mundo, más que los sueños, más que los anhelos, más que cualquier bien que pueda tener aquí en la tierra, mayor que todas las cosas, quiere vivir para la gloria de Dios. Tiene un anhelo que es producido por el Espíritu Santo, el Espíritu que nos lleva a decir, Abba Padre. Tiene un anhelo de querer conocer y servirle a Dios. Y esa es la manera en que nosotros vivimos. Nosotros no vivimos siguiendo la ley como si pudiéramos alcanzar la salvación. La salvación ya la tenemos. Vivimos como hijos agradecidos de nuestro Padre. No hay nada que podamos hacer para aumentar nuestra salvación, pero sí podemos vivir como hijos agradecidos delante de Dios. ¿Y cómo vivimos delante de Dios? Primero mirando ese gran amor que Dios nos ha dado. Juan expresa esto en 1 Juan 3:1, y fíjense que yo creo que esta expresión de Juan, él la escribió con mucho gozo, con mucho anhelo, con mucho regocijo. Quizás brincaba en el momento que la escribía y escribía una palabra y brincaba nuevamente de gozo y escribía la otra palabra. Esa es la manera en que yo visualizo a Juan escribiendo este verso. Y el verso de 1 Juan 3:1 dice: miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Fíjese, Juan dice, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Cuál es nuestro anhelo? Que el mundo no nos conozca. Que el mundo nos rechace. Que el mundo no nos conozca porque somos hijos de Dios. Debemos de vivir para Cristo. Y fíjense que voy terminando, voy a leer Gálatas 5 y una porción de Efesios 4. ¿Cómo debemos vivir para Cristo? Hermano, vivir para la gloria de Dios no quiere decir que vivamos por una lista. Tenemos los 10 mandamientos, pero no es por una lista, porque ya Cristo cumplió esa lista. Es vivir realmente en agradecimiento por ese amor que Dios nos ha otorgado, que podemos llamarlo Padre nuestro, por ese amor que Él ha manifestado para nosotros. En Gálatas 5, 21 al 23 dice, nos da una lista de cómo debemos vivir, y luego explico. Dice, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Efesios 4, 25 al 32 también nos da la manera en que debemos de vivir. Dice, hablen verdad cada cual con su prójimo. No se enojen, o dice enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos,
insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y usted dirá, pastor, me dijiste que no era una lista. Y realmente no es una lista. ¿Cómo usted vive demostrando que usted es hijo de Dios en el mundo? Queriendo conocer más a Cristo. Usted quiere conocer más a Cristo. Usted acerca su corazón a Cristo. Usted rinde su corazón a su Salvador. Usted quiere conocer su palabra. Usted quiere respirar. Usted quiere vivir en su palabra. Déjeme decirle que todas estas cosas vendrán en su tiempo. Vendrán de manera natural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos lleva a decir Abba Padre obra por medio de la palabra de Dios. Y mientras más usted lee la palabra de Dios, más luz hay en su corazón y más usted ve el pecado que está en usted. Y esto los va a llevar ¿a qué? A querer aniquilar más y más y más y más al pecado y vivir más y más y más para la gloria de Dios. No es una lista, hermano. Es rendir nuestros corazones, nuestros anhelos delante de Cristo. Querer vivir en agrado en aquel que murió en la cruz por nosotros y nos llevó a tener todos los privilegios como hijos de Dios. Así que, hermano, hemos visto hasta ahora, en el Hijo de Dios se encuentra la adopción. También vimos que en el Hijo de Dios tenemos adopción segura. Y vimos que en el Hijo de Dios podemos vivir como herederos de Dios. Iglesia, vivan gozosos, porque gracias a Cristo somos hijos de Dios. Y si usted no conoce a Cristo, entonces usted no es hijo de Dios. Yo le pido que se arrepienta y venga a los pies de aquel que murió en la cruz para el perdón de los pecados. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa, es precisa. Te pido, Señor, que aquel que nació en el pesebre reine en nuestros corazones, reine en los corazones del pueblo tuyo y que podamos vivir bajo su luz, que podamos vivir como hijos de Dios. Ayúdanos a demostrarle al mundo que estamos agradecidos de una salvación inmerecida, que estábamos rotos, pecadores, caminando en tinieblas y en perdición, y vino el Hijo de Dios y nos salvó. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.